Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los sistemas más sofisticados y vitales del cuerpo. Pero, ojo, también uno de los más frágiles cuando algo va mal de repente. Y quiero que por un momento dejen de pensar en los riñones como, no sé, como simples filtros, no. Imagínenselos más bien como la planta de purificación y gestión de recursos más avanzada del mundo, una que trabaja sin parar para que toda la ciudad, que es nuestro cuerpo, siga funcionando a la perfección. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar exactamente? Pues aquí lo tenemos. Primero, veremos quiénes son estos héroes silenciosos. Luego, cómo nos damos cuenta de que algo va mal, o sea, cómo medimos el colapso. Veremos las tres formas principales en que pueden fallar y, claro, cómo se diagnostica todo esto en una auténtica carrera contrarreloj. Y para terminar, ¿cuál es la respuesta de emergencia? Así que empecemos por el principio. Hablemos de estos héroes silenciosos. Y es que, de verdad, hay que pararse a apreciar la auténtica obra maestra de ingeniería que es el riñón. Es un órgano que hace muchísimas más cosas de las que la gente suele pensar, siempre ahí trabajando en silencio. La analogía que me gusta usar, y creo que funciona muy bien, es pensar en el cuerpo como una gran ciudad, una metrópolis llena de vida. ¿Y qué papel juegan los riñones aquí? Pues son la planta central de tratamiento de aguas y gestión de residuos. Pero cuidado, no solo que saquen la basura, ¿qué va? También reciclan todo lo valioso, se aseguran de que la presión del agua en las tuberías sea la correcta y, en definitiva, garantizan que toda la infraestructura de la ciudad funcione como un reloj. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fíjense en la cantidad de tareas distintas que hacen. Es que no es una sola cosa. El riñón es, a la vez, un ingeniero químico que ajusta el pH de la sangre al milímetro, es un fontanero que controla la presión arterial y los líquidos, y por si fuera poco, es una fábrica de hormonas. Todo eso en un solo órgano. Es, sinceramente, una maravilla de la biología. Vale, perfecto. El sistema es vital, es una maravilla. Pero entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo sabemos cuándo empieza a fallar? Y aquí es donde la historia se complica un poco, ¿saben? Porque los riñones son tan buenos en su trabajo que tienen una capacidad de reserva, una capacidad para compensar el daño que es enorme. Y esto, que parece algo bueno, en realidad es un arma de doble filo. Y aquí viene el dato clave, el dato que lo cambia todo. Se puede llegar a perder un 75% de la función renal antes de que el indicador más habitual que usamos, la creatinina, se dispare, antes de que se encienda esa luz roja en el panel de control. Es una locura. Imagínense que 3/4 partes de nuestra planta de purificación se paran por completo y solo entonces suena la alarma principal. Por eso me gusta tanto esta frase. La creatinina es como ver las bolsas de basura desbordándose por toda la calle. ¿Qué nos dice eso? Que el servicio de recogida no falló ahora, falló hace mucho tiempo. La creatinina no es una alarma temprana, para nada. Es la sirena que suena cuando el edificio ya está en llamas. Nos avisa de que hay un problema cuando la crisis ya es más que evidente. Esto nos lleva directamente al gran desafío del diagnóstico. A ver, por un lado tenemos la creatinina, la alarma de toda la vida, la que salta cuando ya se ha perdido más del 75% de la función. Y por otro tenemos marcadores mucho más modernos, como la SDMA, que es como un detector de humo súper sensible. Este salta cuando la pérdida es de solo un 25%. Y claro, detectar el humo en lugar del incendio lo cambia todo, porque nos permite actuar mucho, mucho antes. Muy bien, ya sabemos cómo medimos el problema. Ahora vamos a ver cómo ocurre el problema. Básicamente hay tres grandes formas, tres mecanismos fundamentales por los que nuestra planta de purificación puede tener una avería catastrófica. Y entender estas tres causas es absolutamente clave para saber qué hacer. Y la lógica para entenderlo es súper sencilla. Piensen en ello así. El problema puede estar antes de la planta, puede estar después de la planta o puede estar en la propia planta. O sea, un fallo en el suministro, un atasco en el desagüe o una avería en la maquinaria, antes, después o dentro. No hay más. Vamos con el primer caso, el fallo prerrenal, o sea, antes del riñón. La analogía es clara. Imaginen que se rompe la tubería principal que lleva el agua a nuestra planta. ¿Qué significa esto? Pues que es un problema puramente de suministro. La planta, la maquinaria del riñón, está perfecta. Podría funcionar, pero no le llega materia prima, no le llega suficiente sangre. La buena noticia es que si se arregla esa tubería a tiempo, si se restaura el flujo, la planta vuelve a la normalidad como si nada. El daño en principio es reversible. Venga, segundo escenario, el fallo postrenal o después del riñón. Ahora la situación es la contraria. Imaginen que nuestra planta ha hecho todo su trabajo a la perfección, pero la tubería de desagüe por la que tiene que salir todo está totalmente atascada. Aquí el problema es de fontanería, pero a la salida. Es un problema de drenaje.
La orina, que son los residuos ya procesados, no puede evacuarse. ¿Y qué pasa? Pues que se empieza a acumular, y genera una presión hacia atrás, una contrapresión, que acaba por dañar la propia maquinaria de la planta. Si no se desatasca rápido, el daño puede ser grave. Y llegamos al tercer tipo, que es, sin duda, el más grave, el fallo intrínseco o renal. Aquí ya no hablamos de tuberías de entrada o de salida, no. Aquí el problema es que hay un incendio dentro de la propia fábrica. El daño, en este caso, es directo a la maquinaria, a las piezas del riñón, los túbulos, los glomérulos. Es un golpe directo al corazón del sistema. ¿Y qué puede causar este incendio? Pues normalmente, o bien una falta de oxígeno prolongada, una isquemia, o la exposición directa a toxinas. Y por toxinas me refiero a cosas como ciertos medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo, u otros productos químicos que literalmente queman, destruyen las delicadas estructuras internas del riñón. Vale, entonces, cuando ocurre uno de estos fallos agudos, y da igual cuál de los tres sea, la situación se convierte de inmediato en una emergencia médica. Aquí no hay tiempo para investigaciones tranquilas. El diagnóstico es una auténtica carrera contra el reloj para intentar salvar lo que queda de función renal. Y la palabra clave aquí es agudo. La velocidad a la que todo se derrumba. No tiene nada que ver con la enfermedad crónica, que es un deterioro lento a lo largo de meses o años. No. Aquí hablamos de un colapso que puede ocurrir en cuestión de horas. Cada minuto que pasa se pierde tejido renal. El tiempo es, literalmente, riñón. Y aunque parezca mentira, una de las herramientas más potentes para saber qué está pasando es algo tan simple como una muestra de orina. Es fascinante. A ver, si la orina sale muy concentrada, es una buena señal entre comillas. Nos dice que la maquinaria del riñón, aunque esté sufriendo, todavía funciona y está intentando a la desesperada retener agua. Pero si la orina sale diluida, como si fuera agua, a pesar de que hay una deshidratación brutal, eso es una señal inequívoca. Significa que la maquinaria está rota. No puede concentrar. Se acabó. Bien, panorama complicado. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Pues el objetivo es muy claro. Y volviendo a la analogía, hay que apagar el incendio, o desatascar el desagüe, o reparar la tubería de suministro. Hay que actuar ya para que el sistema vuelva a funcionar antes de que sea demasiado tarde. Y en una emergencia así, las prioridades están clarísimas. Lo primerísimo es estabilizar al paciente. Lo segundo, restaurar como sea la hidratación y el flujo de sangre a los riñones. Inmediatamente después, el gran objetivo es conseguir que los riñones arranquen de nuevo, que vuelvan a producir orina. Y mientras tanto, hay que controlar cosas que pueden ser mortales, como por ejemplo una subida del potasio en la sangre. Y por supuesto, tratar la causa original que empezó todo el lío. ¿Y todo este esfuerzo garantiza el éxito? Pues lamentablemente no. Las cifras son muy duras y nos dan una idea de la gravedad de esto. El pronóstico es muy reservado. Fíjense en los datos. La mitad, un 50%, no sobrevive al episodio agudo. De la mitad que sobrevive, muchos se quedan ya con una enfermedad renal crónica para siempre. La recuperación total, volver a estar como antes, es posible, sí, pero desde luego no es lo más habitual. Con un pronóstico tan sombrío, la conclusión es bastante obvia, ¿verdad? El mensaje más importante, la moraleja de toda esta historia, es que la mejor estrategia es la prevención, la profilaxis. Es mucho más inteligente proteger nuestra planta de purificación para que no se averíe que intentar arreglarla a la desesperada cuando ya está ardiendo. Y protegerla significa cosas como asegurar una buena hidratación y tener mucho cuidado con las toxinas y los medicamentos. Así que, para terminar, hemos visto la increíble complejidad de los riñones, su papel absolutamente vital para mantenernos con vida y, al mismo tiempo, lo frágiles que pueden ser ante un golpe repentino. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que dejo en el aire. ¿De verdad le prestamos a estos héroes silenciosos toda la atención que se merecen?